¿Qué son las bacterias? Una bacteria es un microorganismo procariota que presenta un tamaño, unos pocos micrómetros y diversas formas, incluyendo esferas, barras, filamentos curvados y helicoidales. Es una célula cuyo ADN no está delimitado por una membrana nuclear. El cromosoma bacteriano se encuentra disperso en el citoplasma. Una célula eucarionte tiene su material genético aislado del resto de la célula por una membrana celular. Características. Las bacterias son organismos unicelulares y haploides. La mayor parte de su información genética de una bacteria está en su molécula de ADN, de forma circular, doble hebra, llamada correctamente genóforo, pero más comúnmente cromosoma bacteriano o cromatina bacteriana. Las bacterias no se reproducen sexualmente, tampoco asexualmente por mitosis. El cromosoma está fijo al mesosoma, contorneado y tabicado, así como se puede observar en la imagen de ahí arriba. Continuando con la exposición, voy a explicar lo que es morfología bacteriana, que se refiere a la clasificación de acuerdo a la forma que tienen las bacterias. Podemos tener a los cocos, que son formas esféricas, pero estas también se presentan en diferentes ordenamientos, como los diplococos, que son formados por dos cocos. Los estreptococos, que son formados por cocos, pero están en cadenas. Los estafilococos son arreglos formados por varios cocos, pero estos tienen una forma característica, que es la forma de racimo de uvas. Tetradas, que son arreglos formados por 4 cocos y son originados por divisiones celulares en 2 planos. También tenemos la zarcina, que se caracteriza por su forma cúbica. Bueno, también tenemos una forma más común de bacterias, que son los bacilos, que son de forma alargada y tienen forma de bastón, y generalmente son células aisladas. Pero también cuando se presentan en pares se les denomina diplobacilos, y cuando estas están en forma de cadena son estreptobacilos. También está la empalizada, que se forman una al lado del otro. Y bueno, tenemos también los espigilos, que son las espiroquetas, que son las células que tienen forma de espiral o de antibusón. Y por último, el vibrio, que es una forma especial de bacteria, que no forman colonias y su estructura es parecida a la de un boomerang, o bueno, también a la de una coma. Continuando con la exposición, voy a explicar sobre los fenotipos bacterianos, que estos se refieren al tipo de nutrición que va a tener una bacteria. Pueden ser autótrofas, las cuales van a subsistir con sustancias inorgánicas, que pueden ser los minerales; heterótrofas, cuando requieren sustancias orgánicas, que pueden ser los nutrientes, pueden ser proteínas, pueden ser carbohidratos; y las bacterias prototróficas, que necesitan un medio simple, que puede ser el agar, azúcar, o también podemos tener carbono o sales orgánicas. Y por último, las bacterias auxotróficas, en las cuales necesitamos un medio de sangre para que éstas puedan nutrirse. Ahora yo voy a exponer la estructura de las bacterias. Bueno, entre las principales tenemos la pared celular de la bacteria, que se comprende como una membrana citoplasmática y es la más externa. Y en este caso, la mayoría de las envolturas celulares bacterianas caen en 2 categorías, que son gram positiva y gram negativa. Bueno, la diferencia entre estas dos es que la gram positiva contiene varias capas de peptidoglucanos, mientras que la gram negativa solo tiene una capa. Esto nos sirve de una manera para identificar una de otra mediante las tinciones. Bueno, el siguiente componente en este caso es la cápsula bacteriana, que se encarga de proteger a la bacteria de la desecación, y en este caso ayuda también a que la bacteria se pueda adherir a tejidos. El siguiente componente es la membrana celular, que es una estructura trilaminar que es muy similar a la de las eucariotas, y forman unos repliegues internos que se llaman mesosomas, que estos van a ayudar a una forma de reproducción bacteriana llamada bipartición. Luego tenemos los ribosomas, que son muy abundantes en las bacterias para que realicen una síntesis de proteína, pero a diferencia de las eucariotas, sus ribosomas son muy pequeños. El siguiente es, en este caso, el cromosoma bacteriano, que las bacterias solo poseen un cromosoma, que está súper enrollado. También se le puede denominar ADN desnudo, ya que no está fijado a proteínas histonas. Y este está unido al mesosoma
para que al momento de la bipartición pueda dividirse en otras dos bacterias. Y también cuentan con un ADN extracromosómico que se denomina plásmido, que principalmente su función es ayudar a la bacteria a prácticamente adaptarse a antibióticos. Los otros componentes son, bueno, inclusiones, que son granulaciones, y lo siguiente en este caso son los flagelos, que se encargan de la locomoción de las bacterias y están compuestos por flagelina. Y el otro componente son las fimbrias y pilis, que bueno, mayormente se encargan de adherirse, de ayudar a las bacterias que se adhieran a tejidos, y también sirve o tiene función importante en el intercambio de ADN durante la conjugación. Continuamos con el cultivo bacteriano. El cultivo bacteriano es un proceso, bueno, como lo dice su nombre, cultivar y propagar bacterias en un entorno que sea controlado. Generalmente se hace en un laboratorio y con los objetivos de estudiar las características, comportamientos y aplicaciones de la bacteria. Este proceso es, bueno, o al menos para la microbiología es fundamental, y en diversas áreas de la ciencia también, como en la medicina, la agricultura, la biotecnología y la industria alimentaria. Entonces, tenemos como primer paso para poder realizar esto es la selección del medio de cultivo. Y se elige un medio de cultivo adecuado que proporciona los nutrientes necesarios para el crecimiento de las bacterias. Esto puede ser sólido, que tiene como nombre agar, o líquido, que se denomina caldo. Después tenemos la inoculación, que en este proceso se introduce una muestra que contiene la bacteria en el medio de cultivo. Esta muestra puede ser de origen clínico, ambiental o de otro tipo, según el propósito del cultivo. Después tenemos la incubación, que se hace que las placas o frascos con el medio y la muestra se colocan en una incubadora a una cierta temperatura y condiciones específicas que favorecen el crecimiento bacteriano. La temperatura varía dependiendo del tipo de bacteria que se está cultivando. Después, la observación y análisis. Durante el periodo de incubación, se hace un monitoreo del crecimiento bacteriano visual o mediante métodos de automatizados. Se pueden observar características como la forma, el tamaño, color y la estructura de las colonias bacterianas. Como punto número 5 tenemos la identificación. Una vez que la bacteria haya crecido lo suficiente, se puede realizar pruebas adicionales a esta para poder identificar la especie bacteriana, como pruebas bioquímicas, serológicas o moleculares. Y como último punto es el almacenamiento. Las capas bacterianas pueden ser almacenadas a largo plazo en condiciones especiales, como en congeladores o en nitrógeno líquido, por su uso futuro. Y tenemos que, entonces, el cultivo bacteriano es crucial en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, también en la producción de antibióticos, que en este caso sería la ingeniería genética, en la investigación de biotecnología y en muchos otros campos donde se estudian las bacterias y se aprovechan sus propiedades. Continuando con el video, vamos a hablar sobre reproducción bacteriana. La reproducción bacteriana también es conocida como la fisión binaria y bicaternario. Esto consiste en la reproducción asexual, ya que las bacterias no tienen una versión masculina ni femenina. Cada uno de los juegos del ADN se dispersan a los polos respectivamente, y después comienza a crear un septo de separación, el cual
separa el ADN en dos copias genéticamente idénticas. La recombinación genética tiene tres mecanismos que son transformación, conjugación y transducción. La transformación consiste en la transferencia de ADN desnudo de la célula bacteriana a otra. Cuando una bacteria se rompe, su ADN circular se libera al ambiente como fragmentos lineales de longitudes variables. Esos fragmentos son incorporados por otras bacterias, determinando el cambio de su fenotipo de no patógeno a patógeno o a la inversa. Después de ello está lo que es la conjugación. En el caso de la conjugación consiste en la unión temporal de dos bacterias a través de un puente citoplasmático denominado pili, de tipo apareamiento opuesto, seguida de la transferencia unidireccional de parte del material genético duplicado en la bacteria donadora a través del pili. La bacteria donadora es F positivo y la bacteria receptora es F negativo. La transducción es un proceso de transferencia del material genético de una bacteria a otra, y esto se hace mediante un virus llamado bacteriófago. Este proceso empieza cuando el bacteriófago introduce su material genético a la bacteria y recombinan genes entre la bacteria y el bacteriófago. Esto puede estar en un estado de latencia por un tiempo. Después, la bacteria inicia lo que es la reproducción por fisión binaria, originando generaciones de las bacterias recombinadas con el genoma viral del bacteriófago. También pueden hacer un ciclo lítico, así destruyendo a la bacteria por total.